El libro de Samuel lo estamos estudiando bajo la serie llamada denominada como Cuando Dios llama. Y esa es la línea que vamos a seguir el día de hoy. Primera de Samuel. Voy a usar mi celular, pero como pisapapeles. Antes de ir a Primera de Samuel, bueno, ya están ahí. Así que vamos a dejar una manito en Primera de Samuel y con la otra mano nos vamos a ir hacia el Nuevo Testamento, hacia Primera de Pedro. Está casi al final del Nuevo Testamento. Vamos a buscar Primera de Pedro porque ese va a ser el versículo que nos va a ayudar al despegue. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos dirija. Amado Señor, te damos las gracias por la hermosa música que nos has permitido cantar. Gracias porque realmente nuestro corazón está listo. Podemos decir, Señor, que somos diferentes luego de la alabanza, Señor. Y en realidad eso es bueno porque cuando estamos delante de tu presencia tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Y gracias, mi Señor, porque la alabanza nos ha permitido poder sincronizarnos contigo, Señor, y ahora estamos con expectativa de lo que nos vas a seguir diciendo a través de tu palabra. Señor, que nuestros oídos, que nuestra mente, que nuestro corazón estén disponibles, dispuestos, atentos para poder escuchar el mensaje que nos vas a dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, el versículo 1 y 2, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos, según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Dice aquí Pedro, les está diciendo: les escribo, hermanos, que están en tal sitio. Yo les escribo para que ustedes sepan que han sido elegidos por el Señor. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Y en realidad este versículo nos permite recordar que nosotros como cristianos hemos sido elegidos por nuestro Señor. ¿Para qué? Para lo mismo. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados por el Señor para obedecer a Jesucristo. Y en realidad ¿saben qué? Es algo con lo que tenemos que levantarnos cada día. Es decir, si nosotros cruzamos la puerta de nuestra casa rumbo al trabajo, rumbo a estudiar, rumbo a lo que vayamos a hacer, y no recordamos quiénes somos, qué identidad tenemos en Cristo, corremos el riesgo de vivir una vida sin ningún sentido, sin ningún propósito. El Señor a través de Pedro nos quiere recordar eso primero, de que el Señor nos ha llamado a obedecer a su Hijo Jesucristo. Y el problema está cuando, o mejor dicho, para obedecer a Jesucristo primero tenemos que conocerle, desde ahí tenemos que empezar, ¿no es cierto? Tenemos que conocerle, pero para conocerle más, si es que ya le conocemos, si es que somos parte de su pueblo, para conocerle más tenemos que buscarlo a través de su palabra. Si no le buscamos a través de su palabra, no lo vamos a conocer. Nos vamos a quedar con una figura un poco distorsionada de nuestro Señor. Una figura que no es la figura real que nosotros necesitamos conocer. Y algo de eso estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Y ahora sí, yéndonos al libro de Primera de Samuel. Algo de eso estaba sucediendo porque ellos, como pueblo de Dios, habían olvidado cuál era su identidad. Habían olvidado cuál era su propósito, su llamado. Y no estaban buscando obedecer al Señor. ¿Y por qué no estaban buscando obedecerle? Porque no le escuchaban. Y algo que caracteriza al libro de Primera de Samuel es que se nos dice que la época de los jueces, que narra Primera de Samuel, que la época de los jueces se caracterizaba
porque la palabra de Dios no era frecuente, era escasa, dice. La palabra de Dios era escasa y no había visiones, Dios no se manifestaba. Y si nosotros somos acuciosos y nos vamos a estudiar quiénes eran las personas responsables de ese papel, de dar a conocer al Señor, de ser los portavoces, de ser las personas que llevaban el mensaje del Señor, era el sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote en la época de Samuel, en la que estamos estudiando ahora? Elí, aunque ya murió, ¿no es cierto? Pero en aquella época era Elí. Y los custodios del arca eran sus hijos. Entonces, no nos llama la atención, no nos sorprende el hecho de que la palabra de Dios escaseara y que no hubiera manifestación de parte de Dios, porque los responsables estaban en pecado, estaban mal. Dios se quería manifestar, pero el medio que había sido elegido para esa comunicación estaba mal. Es como si de pronto alguien quisiera llamarte por teléfono y de pronto tienes un teléfono que está en mal estado y dices, aló, sí, por más que te tiras al piso no vas a escuchar nada. Es porque el medio está malogrado. Y es lo que estaba sucediendo en el pueblo, era lo que sucedía, y como muestra de su mal estado espiritual, como muestra de esa relación rota con su Dios, con nuestro Dios, es lo que habían hecho último, ¿no? Habían tomado el arca como un elemento de suerte, como una cábala. Se fueron a la guerra contra los filisteos. ¿Y qué pasó? ¿Ganaron o perdieron? ¿Se acuerdan? Perdieron. Fueron ellos solitos, primero fueron ellos solos, vamos a pelear contra los filisteos, sí, nos han venido a atacar, nos han venido a sitiar, nosotros podemos, ya hemos podido antes, vamos a poder ahora. Fueron, ¡pum!, 4,000 muertos. Y regresaron destrozados. Y de pronto dijeron, no, creo que no debimos ser nosotros los que íbamos, sino que tenemos que llevar el arca. Y llevaron el arca. Y fueron a pelear, ahora sí, más motivados, tenemos el arca, ¡pum! Se enfrentaron con los filisteos, 30,000 muertos, más que antes. Volvieron a fracasar. ¿Qué es lo que ellos debieron hacer? Y saben que es muy interesante porque en 1 de Samuel, en el capítulo 3, yo lo voy a leer, no tienen que buscarlo, porque ya lo hemos estudiado antes. 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 20, dice, y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Desde Tumbes hasta Tagna. O sea, todo el país sabía algo. ¿Qué es lo que sabían? Que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y no, ¿saben qué? Creo que sí tienen que buscarlo. Si están en 1 de Samuel capítulo 6, ¿cuántas cuadras van a retroceder? 3 cuadritas, son cuadras pequeñas. 1 de Samuel 3:20. Sí, Jaime, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Estamos tomando vuelo. 3:20 dice, y desde Dan hasta Berseba el pueblo de Israel supo, ¿qué supo? Que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió, es decir, una vez más, es decir, retomó. ¿Qué retomó? Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Ya no está Elí, Elí ya murió, ya no están sus hijos. Ahora, ¿quién está? Está Samuel. Dios quería hablar y ahora sí tenía un profeta conforme a su corazón, alguien que sí estaba dispuesto a servir. Entonces, ahora sí, la palabra de Dios estaba disponible y Dios se empezaba a manifestar a través de su palabra y todo el mundo lo sabía. Pero a pesar de que ahora sí Dios estaba hablando, el pueblo no estaba muy interesado en escuchar. Y es en esas circunstancias en que fueron, pelearon, perdieron, regresaron, y en lugar de ir y decirle, Samuel, ¿sabes qué? Hemos pecado, Señor, hemos pecado, hemos ido y hemos perdido porque no te hemos consultado. ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Hicieron eso? No. ¿Qué agarraron? El arca.
¿Y por qué el arca? Años atrás, el Señor les había dicho a ellos, a los sacerdotes, le dije, que los sacerdotes tomen el arca y que vayan delante del pueblo. Estaban frente al río Jordán. Y cuando el pie de los sacerdotes toque el agua, ¿qué iba a suceder? ¿O qué sucedió? Se abrió y todo el pueblo pudo cruzar en seco. Un tremendo milagro. Pero el pueblo, en lugar de poner los ojos en Dios, pusieron los ojos en el arca, en el medio, en el recurso que Dios utilizó para dar la salvación en ese momento. Y empezaron a ver o pensar que el arca tenía poder. Y dijeron, vamos a llevar el arca y pum, y pum. Y perdieron, y esta vez peor, 30,000 muertos. Entonces ahora el panorama era diferente. Ya como dije, ya no estaba Elí, ya no estaban sus hijos. Dios hablaba, todo el mundo sabía que había un profeta, que si tú querías consultar con el Señor, ahí estaba Samuel, dispuesto. El problema ya no era una falta de comunicación de parte de Dios. Ahora el problema era que su pueblo no quería escuchar. Y estaban viviendo como idólatras. Entonces, interesante, dice que Dios se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Es hermoso eso porque es lo mismo que hace el día de hoy el Señor. El Señor se manifiesta el día de hoy, se sigue manifestando, sigue hablando a través de su palabra. Su palabra sigue siendo el medio de comunicación que más usa nuestro Señor. Y por eso es tan importante y por eso siempre estamos repitiéndonos a nosotros mismos, tenemos que leer la palabra de Dios. Tan sencilla es la receta. ¿Quieres experimentar a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber más cómo es Él? Todo está en su palabra. Es bien sencillo. Pero no lo hacemos lo suficiente. Siempre nos quedamos cortos para hacerlo. Ahora sí había profeta, pero el pueblo no quería escuchar. La verdad es que Dios nunca había hablado a través de objetos. Cuando habló, lo hizo, por ejemplo, a través de Moisés en el desierto. Lo hizo también a través de Josué. Y ahora lo está haciendo a través de Samuel. Dios nunca ha hablado a través de objetos. Nunca un objeto ha hecho de interlocutor de parte de Dios. Pero aún así, el pueblo prefería tener un objeto tangible, algo que ellos pudieran ver y confiar en él. Y es lo que hacían. Dios hablaba por su profeta, pero la gente prefería un objeto. Pero ¿saben qué? Dios utiliza el error, el pecado que están cometiendo su pueblo. ¿Y saben lo que hace? Dios dice, ustedes son mi pueblo, han sido llamados, como dice Primera de Pedro, a obedecerme. Y no lo están haciendo. Han puesto su fe, han puesto su confianza en un objeto. ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a quitar su objeto. Y Dios permitió que vinieran los filisteos. ¿Y qué hicieron los filisteos? Se llevaron el arca. Y no solamente eso, porque uno de los profetas en el texto de Primera de Samuel no habla nada sobre la ciudad si pasó algo, pero uno de los profetas dice, y cuando se llevaron el arca de Silo, destruyeron la ciudad de Silo. La ciudad de Silo era el centro de adoración. Allí es donde porque el tabernáculo estaba allí, todo el mundo llegaba a Silo. ¿Se acuerdan cuando Ana fue con su esposo? ¿Cómo se llamaba su esposo? Elcana, Ana y la otra. ¿Cómo se llama la otra? Penina, ¿no es cierto? La otra, Penina. Cuando ellos dice que iban cada año ¿a dónde? A adorar al Señor. ¿Dónde? En Silo. Y ahí fue donde llevó a Samuel cuando estaba pequeño y lo dejó bajo el cuidado de Elí. Porque Silo era el lugar donde se hacían todo lo que tenía que ver con la alabanza. Entonces dice que cuando vinieron los filisteos, destruyeron Silo, se llevaron el arca, mataron al sumo sacerdote, mataron a los 2 hijos, a los que eran custodios del arca. O sea, todo lo que tenía que ver con ese paquete de confianza, de idolatría, de fe que ellos se habían construido, Dios lo desapareció, lo destruyó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería hacer Dios?
Quería quitarles eso para que quedara un vacío en sus vidas, para que se quedaran en el aire, y así ellos lo que tenían que hacer era tratar de llenar ese vacío con Dios. Y así fue como el arca se fue durante 7 meses al territorio de los filisteos. Y ahora sí, nos vamos a 1 de Samuel capítulo 6, avanzamos hasta el capítulo 6 y ahí vamos a empezar a leer desde el versículo 1. El arca del Señor estuvo 7 meses en la tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes dijeron: cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron: ¿y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y ellos respondieron: deben entregar 5 figuras de tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. ¿Por qué son insensibles como el faraón y los egipcios? Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando. Pónganles el yugo y únzanlas al carro y no dejen que sus becerros la sigan. Hasta ahí nomás, ya me pasé hace rato. Ya. Pero bueno, ellos dicen: el arca que trajimos como un trofeo se convirtió al final en un elefante blanco. Nos dio alegría el poder tener ese objeto tan valioso para el pueblo, para los hebreos. ¿Y qué pasó? Lo llevaron ante su dios Dagón como un trofeo, diciendo: Dagón, tú nos has dado la victoria. Tú, Dagón, eres un dios más grande que el dios de los hebreos. Y al día siguiente, ¿qué pasó con Dagón? Sin cabeza, sin nada, destrozado. Pero es interesante porque dice aquí: ¿cuántos meses se quedó en tierra de los filisteos el arca? 7 meses. Si el primer día nada más, si el día número 1, ellos se dieron cuenta que el Dios de los hebreos era muchísimo mayor que Dagón, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Y de la misma manera ellos citan a los egipcios. Y sucedió exactamente lo mismo. Desde la plaga número 1, Faraón pudo saber quién era el Dios verdadero. Pero no los dejó ir en la plaga número 1. Tuvo que esperar ¿cuántas plagas? 10 plagas. Ha subido. 10 plagas. ¿Por qué no lo hizo a la primera? Porque su corazón era duro. ¿Por qué cuando Dios empieza a tratar con nosotros, siempre tenemos esa actitud? Es decir, al comienzo estamos en una crisis, estamos en una situación adversa, completamente inmanejable para nuestras capacidades, pero en lugar de clamar a Dios y humillarnos delante de su presencia y pedirle ayuda, pedir su intervención, primero preferimos manejarlo nosotros. No, esto yo lo puedo manejar. Yo he pasado por esto antes. O como estaba haciendo el pueblo de Dios. Ellos habían visto cómo Dios los había cruzado por el Mar Rojo y un sinfín de intervenciones de parte de Dios. Y ellos tenían ahí su bitácora, seguro, mentalmente estoy diciendo. Tenían su bitácora: en la fecha tal, el Señor hizo tal. En la fecha tal, hizo tal. Y ellos, en lugar de usar eso como un registro de cómo el Señor es tan poderoso y los asistió tantas veces, ellos idolatraban los objetos que se usaron en las diferentes ocasiones. Y es lo mismo que a veces hacemos nosotros.
Estamos mal, estamos en crisis, estamos en una situación muy complicada y en lugar de ser nuestro Dios la primera opción, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a revisar nuestra bitácora, ¿no? Y hasta los tenemos clasificados. Problemas económicos, aquí está. Problemas económicos, deudas, aquí está. El Señor me auxilió, el Señor fue mi libre. ¿Y cómo lo hizo? El hermano Ricardo Ramos me prestó dinero para... creo que voy a visitar al hermanito. Y empezamos a confiar más en el recurso que Dios utilizó, en el elemento que Dios utilizó. Y nos vamos a la casa de Ricardo. Ricardito, ¿cómo estás? Qué bueno verte, sí, ¿qué tal? Oye, y Ricardo me dice, ahora ya me acordé, tú me debes de la otra vez, ¿no? Y al final terminas peor que cuando estabas al comienzo. Peor que al comienzo. Porque así somos. En muy raras ocasiones, Dios es nuestra primera opción. Y esa es una muestra. Eso nos muestra la situación espiritual en la cual estaba el pueblo de Dios. Dios hablaba, Dios tenía su profeta, la palabra de Dios ya estaba a disposición de todos, pero ellos no querían escuchar. Querían vivir su vida siendo el pueblo de Dios, querían vivir su vida como ellos querían, como bien les parecía. Porque habían olvidado cuál era su llamado. Su llamado era a obedecer al Señor Jesucristo. Y nosotros vivimos de esa manera. Olvidamos cuál es nuestro llamado y queremos vivir en piloto automático nuestra relación con el Señor, nuestro cristianismo. Queremos vivirlo en piloto automático. Creemos que ya sabemos todo, que ya no es necesario un nivel superior de acercamiento a Dios, porque ya hice todas mis tareas, hice el curso de discipulado, mis primeros pasos, mi experiencia con Dios, guerra espiritual, método inductivo, todos los cursos los he tomado. Ya tengo mis galones. Y pienso que estoy en un nivel superior y que ese nivel superior me permite tener un backup de parte del Señor que me permite tener millas de vuelo, piloto automático. Y vamos por ahí viviendo sin buscar al Señor con las mismas ganas que lo hacíamos antes. Y es porque hemos olvidado cuál es nuestro llamado. Y es lo que estaba pasando con el pueblo. Entonces los filisteos dijeron, ¿saben qué? Devolvamos el arca, pero no la vamos a devolver vacía, sino que vamos a enviar con regalos. Y qué interesante los regalos, ¿no? ¿Qué regalos mandaron? Tumores, ¿no? Tumores. ¿Qué es eso? Tumores. Ratones, eso sí sabemos, ¿no es cierto? Eso sí tiene forma al toque en nuestra cabeza. Ratones. Te traía un regalito, qué lindo que es un ratón. Pero parece que para ellos eran importantes, eran valiosos, ¿no? Bueno, la cosa que eran de oro, y ellos pensaban que el hecho de que sean de oro iba a generar cierto valor para quienes lo recibían. Ahora sí, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? 8 creo, ¿no? Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida y dejen que el carro se vaya, pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra, eso querrá decir que fue del Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma el otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue una casualidad, un accidente. Después de 7 meses que han estado recibiendo la mano fuerte del Señor, siguen dudando. Después que tienen a Dagón pegado con cintescotch ahí en su templo, siguen dudando de Dios. Pero es comprensible porque los filisteos era un pueblo que no era el pueblo de Dios. Era la forma como irracionalmente, ahora lo vemos en una forma irracional, pero nosotros caminábamos por ese mismo sendero. ¿O ya no te acuerdas cuando cargabas? ¿No? Ya no te acuerdas cuando te vestías, cuando eras ahumadora, ya no te acuerdas, ¿no? Yo te vi, hay videos.
Porque cuando no conocíamos al Señor éramos idólatras. Y no necesitamos estatuas para decir que éramos idólatras. No, yo no creo en las estatuas. No, en las estatuas no, pero tal vez en las personas, ¿no? O confiabas en ti mismo, en tu capacidad, en tu fuerza, en ti. Tú eras el elemento más importante. Tú eras tu Dios, ¿no? O porque no necesitabas santitos o Dios o estatuas porque tenías otros recursos para suplir tus problemas, ¿no? Pero éramos idólatras. Ahora nos parece algo irracional, pero así éramos. Y de allí nos rescató el Señor. De allí nos rescató. Y por eso estamos tan agradecidos, porque nos abrió los ojos. Ahora lo podemos ver y cuando miramos atrás podemos decir, no puedo creer que haya hecho eso. Pero lo hacíamos. Éramos idólatras. Y ellos seguían dudando. Estaban ahí casi muertos. Había muerto un montón de gente. De ellos. Habían muerto un montón. Pero todavía estaban diciendo, no, de repente es, de repente no es. Y ustedes saben, ¿no? El asunto. Dice, agarra 2 vacas que recién hayan tenido cría. Y ponles el carruaje y suéltenlas. Eso era en contra de la naturaleza de la vaca. Porque la vaca, su naturaleza la llevaba a estar junto con sus becerros, con sus crías. Y decía, vamos a ponerle el carruaje a la vaca, y si la vaca se va en contra de su naturaleza de mamá, de sus becerros, sabremos que Dios ha sido. Y si no, ya eso ha sido casualidad nomás. Dagón se rompió, fue el viento, los tumores que nos salieron en realidad nunca salieron, los que se murieron no están muertos. No, ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Y para sorpresa de ellos, las vacas hicieron lo que ellos no esperaban que hicieran. Y yo creo que si hubieran complicado más, si le hubieran puesto vendas y las vacas yendo para atrás, así hubiera sido. Quisieron complicarlo. Quisieron poner a Dios en la balanza a ver si funcionaba. Igual de complicado, con lo complicado que ellos lo hicieron, igual Dios lo hizo. Pobres vacas, ¿no? ¿Cómo terminaron al final? Emparrilladas, ¿no? Cuando llegan de pronto, todavía no hemos llegado ahí, ¿no? No, todavía no, las vacas están vivitas y coleando. Están cargando. No, la vaca no hace así. Bueno. Paso ligero. Entonces, las vacas se fueron y para sorpresa de los líderes de los filisteos, porque ahí estaban, ¿no? Estaban mirando los líderes de los filisteos. Bueno, vamos a retomar en el versículo 12, gracias. Y las vacas se dirigieron a Bet-Semes. Iban andando y bramando sin apartarse del camino, y los jefes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle. Este ya es territorio de los hebreos, ya es territorio judío. Habían cruzado, ya estaban en territorio. Las vacas ahora estaban en el territorio de los judíos, de los hebreos. Los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle segando el trigo, y cuando alzaron los ojos y vieron el arca, se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y las partieron y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Parrillada de vaca. Luego los levitas, ¿quiénes? Los levitas, muy bien, quedó bien remarcado. Bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Ahora, ¿qué habrán dicho ellos, no? Ya no quedaba ninguna duda, hablando de los jefes de los filisteos. Ya no les quedaba ninguna duda. Pero ese asunto era ya entre Dios y ellos. Pero el arca ha regresado 7 meses. Y podríamos decir que luego de 7 meses, el pueblo debería estar mejor. Debería haber ya recapacitado, decir, no, creo que nos hemos equivocado. Señor, gracias por quitarnos aquellos elementos de idolatría que ocupaban tu lugar, que te usurpaban. Ahora sí,
Samuel, por favor, desde la mañana hasta la noche necesitamos empaparnos de la palabra del Señor. Háblanos, queremos que el Señor se manifieste a través de su palabra. Esperaríamos que eso sucediera. Pero ¿qué en realidad sucedió durante esos 7 meses? Vamos a verlo. Llegan entonces las vacas, se alegraron, el arca del Señor ha vuelto, el arca del Señor ha vuelto. Y ofrecen, la idea es que las vacas vinieron corriendo y el carruaje se estrelló contra esta piedra y hasta ahí quedaron, hasta ahí llegaron. Y la gente que estaba trabajando en el campo vieron y reconocieron el arca y dijeron, el arca ha vuelto, y se alegraron, se armó la fiesta. Y ofrecieron sacrificios al Señor, ¿no? Entonces decía que los levitas fueron quienes bajaron el arca porque la ley decía eso, que solamente los levitas eran las personas autorizadas para manipular el arca. Cuando ellos estaban en el desierto y el arca se movía, mejor dicho, era un tabernáculo, todavía no había templo. El templo se construyó años después. Era una tienda o un conjunto de tiendas en el desierto que llamaban tabernáculo. Y ahí estaba el lugar santísimo, que era el lugar más importante donde estaba el arca. Y luego en la parte de afuera estaba lo que se llamaba el atrio. Y ahí es donde creo que dormía Samuel cuando estaba pequeñito. Bueno, la cosa era así. El asunto es que el arca había vuelto y todos estaban contentos. Y dijeron, por fin ha vuelto, ahora sí, vamos a seguir a nuestro Señor. Pero miren lo que sucedió. A pesar de que los levitas, cumpliendo la ley, fueron quienes desembarcaron el arca y acomodaron y todo y la pusieron sobre aquella roca, algo sucedió. Versículo 17. Las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron 5. Una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Y luego el versículo 19 empieza con un gran pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron, ¿quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim para que les dijeran, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévenla con ustedes. Parece una historia conocida de hace ratito nomás, ¿no? Con los filisteos. Cuando los filisteos secuestraron el arca y se la llevaron todos felices, pero luego cuando empezaron a enfermar y a morir, nadie quería el arca. Llévensela a Asdod, llévensela a Ecrón, nadie quería el arca. Y 7 meses estuvo deambulando el arca en el territorio de los filisteos. Y parece que ahora va a suceder exactamente lo mismo. El elefante blanco se les vino ahora al territorio de los hebreos. Una algarabía, una fiesta, el arca ha regresado, pero ¿cuál fue su pecado de ellos? ¿Qué es lo que hicieron mal? Mirar el arca. Y no es que la miraron por afuera, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? La destaparon. El arca era un cofre de madera, no muy grande, era un cofre de madera, eran 2 piezas, era una caja de madera de acacia revestida en oro muy fino, oro puro. Y encima tenía una tapa, el propiciatorio. Encima tenía una tapa con un diseño muy interesante y dentro, mejor dicho, en el interior del arca habían 3 elementos. ¿Se acuerdan qué había? Las tablas de la ley, las de Moisés. ¿Qué más? La vara de Aarón, la vara de Aarón y una jarra o un depósito que en el interior había maná. Esos 3 elementos estaban ahí para que sirvieran de testimonio de lo que Dios había hecho.
Pero me pregunto por qué los hombres de esta ciudad, luego que les regresaron el arca, ¿por qué tuvieron que mirar adentro? Si nunca, cuando el arca estuvo en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar donde le correspondía en Silo, donde era el centro de la adoración, nadie siquiera podría imaginar el querer abrir el arca. No había esa curiosidad. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora de pronto llega el arca? Ha llegado el arca y mira esta caja. Mira, ¿qué hay adentro? Tumores, ratones y todo, qué raro. Bueno. Y de pronto agarraron el arca y también la abrieron. ¿Por qué harían algo así? Es una pregunta. Puede ser porque pensaban que no era el arca original. De repente me la han bambeado, decía, ¿no? Y la otra para ver si lo que decían sus antepasados era cierto. Posiblemente. Estaban revisando el arca, haciendo un inventario. Ya, abre tú, yo llevo el control. Piedras de la ley. ¿Cuántas hay? 2, ya, perfecto. Vara de Aarón, ¿de cuántos centímetros por cuánto? ¿Cuántas hojas tiene verdes? Ya, así es. ¿Qué más era? Maná, fecha de vencimiento, fíjate. Estaban haciendo un inventario para ver si su arca estaba completa. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si es que estaba o no estaba completa. Si no estaba completa, no tenía el mismo poder. Seguían idólatras como antes. Esos 7 meses de ausencia del arca de sus territorios, de ausencia de su territorio, no había cambiado para nada su corazón de ellos. Ese vacío que había dejado aquellos elementos de idolatría no habían sido llenados por la presencia del Señor, sino por otras cosas. Y ellos seguían pensando que el arca tenía poder en sí y que si no estaba completa, no iba a poder servir para los fines que ellos pensaban darle. Y por supuesto, rompieron la ley. Ahora, yo me pregunto, no está escrito, pero me pregunto, ¿los filisteos habrán abierto el arca cuando estuvo en su territorio? No lo dice aquí. ¿Qué piensan? Si ustedes fueran filisteos, ¿lo hubieran abierto? A ver, un filisteo que quiera dar su opinión. No se nos dice, ¿no es cierto?, en el texto bíblico. Pero sí la agarraron, ¿no es cierto? Obviamente la agarraron y la pusieron en su dios Dagón. Y no eran levitas. Y no dice que haya muerto alguien por el hecho de haber roto esa ley. Pero de pronto cuando el arca traspasa la línea territorial y está en el campo de los hebreos, del pueblo de Dios, la ley entra en vigencia al 100%. Y estos hombres que se atrevieron a tocarla y a abrirla, murieron. Eso es muy interesante porque eso quiere decir de que Dios trata con las personas que no le conocen de una forma diferente que con sus hijos. Y es por eso que nosotros necesitamos recordar quiénes somos, cuál es nuestro llamado, que nuestro llamado es a obedecer a Jesucristo. Ellos, como judíos, estaban llamados a obedecer al Señor en todos los ámbitos de la ley. Y lo hicieron a medias, ¿no es cierto? Porque somos campeones en eso, en cumplir la ley, pero a medias. Porque sí, fueron levitas los que hicieron la primera parte de bajar el arca y ponerla ahí. Los levitas se fueron y dijeron, oye, ¿y estará completa? Y si no está media empolvada porque las vacas la han traído por todos lados. De repente ya no está santa, ya no está pura como antes. Y se preocuparon y de pronto terminaron haciendo lo que hicieron y la justicia de Dios cayó sobre ellos. El ser hijo de Dios implica un compromiso con el Señor, implica una responsabilidad. Y dice la palabra del Señor que vamos a estar delante de Él para dar cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero cuando nosotros, a pesar de que la palabra de Dios está disponible, cuando su presencia se sigue manifestando a través de su palabra, pero nosotros no estamos dispuestos a escucharle, hacemos cosas como estas, siendo
el pueblo de Dios. Por eso es tan urgente, es tan importante que nosotros tengamos la actitud correcta en nuestra vida cristiana. Y esa actitud nos la dice, si podemos por favor ir a Primera de Pedro otra vez. Capítulo 1. Creo que ya lo hemos leído. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Capítulo 1, en el versículo 13. Estoy en segunda. Uno 13. Dice el Señor: por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de que tenemos que tener una actitud correcta, que debemos estar a la expectativa, anhelantes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos anhelando, si nosotros no estamos pensando, queriendo ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo cualquier cosa. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Hagamos lo que hagamos, estemos estudiando, estemos trabajando, haciendo taxi, en la oficina, en el taller, en el salón de clases, no sé, donde sea. Lo que estemos haciendo, necesitamos tener la actitud correcta, anhelando a la expectativa de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, siendo el pueblo de Dios, no tenemos esa actitud, nos volvemos religiosos y terminamos actuando de esa forma, cumpliendo la ley parcialmente. Voy a la iglesia, tomo cursos de la Biblia, sirvo al Señor, enseño la palabra de Dios y todo, pero en realidad en las cosas más importantes de mi vida no sucede lo que tendría que suceder. Y es que estamos viviendo del pasado. Es decir, si yo tuviera que preguntarme esta noche, ¿qué fue lo último que hizo el Señor en tu vida? Alguien tal vez me diría: esta mañana estuve leyendo la palabra y el Señor me habló a través de este versículo y me animó de esta manera, de esta manera. Yo estaba orando el día de ayer porque en realidad tenía un problema muy grave y el Señor me ha respondido hoy. Pero si no tienes mucho que decir o si no tienes nada que decir y dices: ¿cuándo fue la última vez que experimenté al Señor así? Y cada vez pasas más calendarios hacia atrás: noviembre, octubre, septiembre, 2017, 2016. Y cada vez te vas más atrás. Tenemos un problema. Hemos olvidado cuál es nuestro llamado. No estamos teniendo la expectativa correcta, porque Dios se sigue manifestando a través de su palabra. Dios sigue hablando a través de su palabra. Si nada está sucediendo en mi vida es porque yo estoy con mis oídos distraídos. Estoy metido de alma y cuerpo en otras cosas, mas no a la expectativa de mi Señor y su retorno. Por eso es necesario que tengamos la actitud correcta. Es como si de pronto nos vamos a trabajar y llevas en tu lonchera. ¿Qué has traído en tu lonchera? Un pancito. Oye, pero este pan está duro. Es para romper lunas. Oye, ¿es de verdad o es de porcelana? Hasta moho tiene encima. ¿Pero por qué de este modo? Bueno, ese fue el último pan que recibí de parte del Señor. Pero este pan ya tiene hace tiempo. Y el Señor no te quiere dar más pan. De repente sí, pero me gusta lo que el Señor hizo en este momento y me he quedado con esto. Y andamos a todos lados, llevamos a todos lados nuestro pan duro, viviendo de experiencias pasadas. Cuando nuestro Señor tiene a nuestra disposición una panadería para darnos pan fresco cada mañana. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Y pensamos en un pan fresquito todos los días. Pero nos conformamos con un pan duro. Teniendo pan fresco en la bolsa, vamos a la bolsa donde están los panes para el budín, ¿no? ¿Budín o pudín? Budín. Esos panes duros que se juntan ahí, que los guardas para cuando haces budín, dices: no, prefiero esto. Y dejas de lado lo otro. Si tú crees
que es tu situación el día de hoy, si tú crees que o sientes que no estás experimentando al Señor de la forma como deberías, es tiempo de volver. Es tiempo de regresar. El Señor es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y como cantamos al comenzar hoy día, Él es fiel. Porque si tú no eres fiel, Él sí lo es. Y Él sabe que no hemos sido fieles, que no hemos hecho las cosas como deberíamos hacerlo, pero es tiempo de arrepentirnos y de volvernos a nuestro Señor y pedirle: Señor, ¿sabes qué? Yo creo que estoy viviendo con un pan duro bajo mis manos. Siento que estoy seco, como ese pan al que me refiero. Siento que mi vida contigo, mi relación contigo está árida. No veo nada verde a mi alrededor. Y yo no quiero seguir así. Yo quiero tener la actitud correcta. Yo quiero deleitarme con tu presencia. Yo quiero experimentarte a través de tu palabra. Quiero verte. Y si tú quieres, puedes orar esta noche y pedirle al Señor que te ayude, que te anime, que te muestre asuntos prácticos que tal vez tienes que cambiar en tu vida para que te permitan volver a reencontrarte con la frescura de esa relación con el Señor que tanto necesitamos.